jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, ¿cómo están ustedes? Una vez más podemos compartir y podemos llegar a tantos lugares a través de nuestras emisoras corporación y a través de nuestras redes sociales, que es tan importante poder transmitir, el poder llevar las buenas noticias del Evangelio de salvación. No habla de perdición, sino que habla de salvación. Estamos entrando ya, ¿no es cierto?, a la primavera, entrando ya a una nueva temporada. Hay algo que como ciudad, como país, ¿no es cierto?, se ha perdido los límites. Cada uno tiene su límite, cada país tiene su límite. Muchas veces queremos imitar las otras conductas, las otras iniciativas de otros países. Me recuerda y me lleva a Primera de Samuel, donde los ancianos les exigen al profeta Samuel y le exigen que le dijera a Dios que ellos querían tener un rey, como todas las naciones. Hay algo que Dios le molesta aquí. No es tanto la petición, sino que reemplazar a un hombre, reemplazar a un rey por el mismo Dios. Y vemos que el pueblo de Israel quería ser semejante, ser igual, quería imitar también a las otras naciones, sabiendo que Dios había hablado y hablaba cara a cara con Moisés. Pero aún así el pueblo, viendo todas las maravillas, viendo todas las cosas sobrenaturales que Dios provocaba a favor del pueblo de Israel, a pesar de su infidelidad, ¿no es cierto?, Dios hablaba con Moisés, Dios entregaba las instrucciones, les abrió el mar, tantas maravillas que Dios hizo a través en favor del pueblo de Israel. Pero aún así el pueblo de Israel exige a un rey, porque todos tienen un rey. ¿Ha escuchado usted ese? Es que todos mis amigos hacen eso. Es que toda la juventud hace esto. En ese país se ha modernizado, entre comillas. No todo lo que es bueno le llaman, ¿no es cierto?, a todo lo que es bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Es decir, está todo al revés. Entonces hay países que lamentablemente se ha ido el límite. Cada uno quiere vivir su vida, cada uno quiere vivir su propio placeres y deseos de sus propias vidas. En Primera de Samuel nos habla con respecto a lo que sucedió con los ancianos. Dice: los ancianos de Israel se presentan ante él para demandar un rey, como lo tienen todas las naciones, como tienen todas las naciones. Esto sale en 1 Samuel capítulo 8 versículo 5. Y Dios se enoja con ello por su petición, no por querer un rey, sino por su motivación al exigir uno. ¿Qué los motivaba a ellos a tener un rey? Como todos los demás, como todas las otras naciones, como todos los otros países tenían un rey, y ellos querían, aún sabiendo que tenían a un Dios que estaba a favor de ellos, pero aún así ellos querían algo palpable, querían una persona, querían a un rey en lugar de Dios. Quieren un rey en lugar de Dios antes que un rey sometido a Dios. Quieren un rey en lugar de Dios. Estaban cambiando a Dios por un hombre.
que se equivocaba, y Saúl se equivocó. Saúl fue el hombre escogido, y eso vino maldición sobre el pueblo de Israel. Entonces ellos estaban bajo las órdenes de un rey, los juzgaba un rey, pero ese rey no era íntegro, ese rey fallaba muchas veces y venía maldición. Es decir, que querían un rey en lugar de Dios antes que un rey sometido a Dios. En su deseo de ser como las otras naciones, porque ese era el deseo, ser igual, ser semejante, ser igual que las otras naciones. Yo quiero ser igual como mis compañeros, quiero ser igual como aquellos que hacen la de Kiko y Caco, y lamentablemente el final de ese camino no es bueno. Rechazan el reinado de Dios sobre ellos, que es lo que hace único. Quieren una monarquía en vez de una teocracia. Esa fue la petición del pueblo de Israel. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? A pesar de su pecaminosidad, de su demanda pecaminosa, Dios les da lo que desean y les da a Saúl un ungido rey. Pero el pueblo no es bendecido durante el reinado de Saúl, porque Saúl insiste en desobedecer a Dios. Esos fueron los contras por la demanda, por la exigencia. Muchas veces pedimos por lo que yo quiero sentirme bien, por lo que a mí me gusta, por lo que a mí me llama la atención, y muchas veces nuestras peticiones son egoístas, rechazando a Dios, rechazando las demandas, rechazando los mandamientos, que esos debieran estar injertados en nuestro corazón. Pero aún así, esto era la débil y sombra de lo que venía. Es decir, a pesar de que Dios estaba con el pueblo de Israel, Dios les hablaba cara a cara a Moisés, viendo que Dios estaba en medio de ellos, viendo que Dios estaba haciendo los milagros a favor del pueblo de Israel. Aún así, con toda esta decadencia de ver a un rey entrando en pecado, toda la nación fue maldecida. Pero todo esto no termina acá, sino que comienza un reinado, comienza a establecerse un reinado eterno, y eso era la sombra de y una débil sombra de lo que era el reino de Dios. Entonces, acá vemos, ¿no es cierto?, con respecto a lo que nos habla en el libro de Juan capítulo 1 versículo 14, en que Dios haciéndose tabernáculo, en que Dios haciéndose carne, en que Dios haciéndose hombre, habitó entre nosotros, haciéndose hombre, siendo invisible se hizo visible, siendo sobrenatural se hizo natural, para ser un sustituto, ser un cordero, ser la persona, como dijo Juan, aquí está el cordero, el que quita el pecado de la humanidad. Todo esto es muy triste, pero no es el fin de la historia de la Biblia, ya que lo que Dios hizo con los israelitas nunca tuvo la intención de ser el cumplimiento final de las promesas. La historia de Israel sirve de modelo. El reino parcial es solo una sombra del reino perfecto que Dios establecerá por medio de Jesucristo. Es decir, nos conduce más allá de sí mismo. Sí, fue grandioso para los israelitas haber sido rescatados de la esclavitud de los egipcios, pero esa salvación es solo una pálida sombra de la perfecta redención de Cristo Jesús habría de lograr en la cruz del Calvario. Todo lo que nos habla a través de el antiguo pacto nos está hablando de una sombra débil de lo que
de lo que venía. Hablamos de la Pascua, ¿no es cierto? Muchas veces preguntamos qué es la Pascua. La Pascua es la fiesta todavía, y todavía se celebra la Pascua del Cordero, aquel Cordero que Dios mandó que el pueblo matara, que el pueblo sacrificara. Eso también me habla que nosotros como pueblo de Dios también matamos a un Cordero, también matamos a Jesús. Por nuestros pecados lo crucificó, nuestras maldiciones lo crucificó. Nosotros sacrificamos ese Cordero por nuestra humanidad adámica. Entonces, ese sacrificio, ese recuerdo de la Pascua, de sacrificar un cordero, se necesitaba un sustituto. Siempre Dios tuvo que ofrecer una vida y un sacrificio de un animal para muerte, para dar vida al pueblo de Israel. Vemos a un sacerdote, un pueblo esperando que saliera el sumo sacerdote del lugar santísimo, y cuando salía, ¿no es cierto?, me imagino que había fiesta porque Dios había perdonado los pecados de todo lo que venía del año. Pero cuando Cristo Jesús entró al lugar santísimo, cuando él mismo fue el sacrificio perfecto, él no salió del lugar santísimo, se quedó en el lugar santísimo. Es más, rompió las cortinas, el velo, y nos invitó para poder entrar confiadamente al lugar santísimo, al trono de la gracia de Dios. Esa fue la diferencia que ocurrió cuando Cristo entró al lugar santísimo. Es distinto el panorama. Entonces, cuando los israelitas mataron a ese cordero para que los primogénitos, ya que los primogénitos también merecían morir, no tan solo los primogénitos del pueblo egipcio, sino que todos debieran morir, todos eran primogénitos, todos merecían morir, porque era justo. Y eso me habla de primogenitura. Todos en Cristo somos primogénitos. Mas Dios tuvo que dar una orden, sustituir ese cordero para salvar la vida de todos los primogénitos que estaban en esa casa, de todos aquellos. Entonces, esa es la fiesta que se celebra, la fiesta de la Pascua. Y no fue casualidad que Jesús hubiese sido sacrificado en el tiempo de la Pascua. Más Jesús, cuando se sentó en la cena, ¿no es cierto?, con los discípulos: esta es mi sangre, este es mi cuerpo, esta es la Pascua, este es el Cordero que hoy van a celebrar. De hoy en adelante la historia cambió, esto es lo que van a celebrar, esta es la Pascua. La otra Pascua era la sombra, la débil y oscura sombra de lo que venía, de la perfecta y perfecto sacrificio que el mismo Jesús vino a dar para darnos salvación. Todo merecía morir, todo debiera haber muerto, tanto los israelitas, los primogénitos de Israel, como los primogénitos egipcios. Pero ¿quién los salvó a ellos? Ese cordero, ese animal que fue sustituyó ese cordero, morir por ellos, para que se salvara el primogénito de cada cosa, de cada casa. Entonces, qué perfecto el plan de Dios, qué maravilloso. Por eso que cada pasaje escritural que leamos en el Antiguo Pacto, si no encontramos a Cristo, si no encontramos a Dios, si no encontramos al Hijo, al Cordero, si no sacamos a la luz de quién era la sombra, quién era el Cordero, quién era la Pascua, quién era el sábado, quién era el reposo, quién era el descanso, quién era la paz, quién era la luz, todo en el nuevo pacto salió a la luz, que era el Mesías, era Jesucristo. Eso es lo que salió a la luz. Ahora,
cada canción que no habla de Cristo, ¿no es cierto? O no se nombra la palabra Cristo en ese momento, nosotros tenemos que usar el discernimiento de dónde viene, discernir cuál fue el espíritu de la canción. Nosotros podemos hablar abiertamente que Él es nuestro Salvador, pero quizás muchas canciones no dirán la palabra Jesús ni Cristo. Pero ahí está el Espíritu Santo en nosotros, poder discernir, ¿no es cierto?, con qué motivación se creó esa canción. Pero debiera salir a la luz, sí, debiera salir a la luz quién era la sombra, quién era el Mesías, quién era el Cordero, y era Jesucristo. El reino parcial es solo una sombra del reino perfecto que Dios establecerá por medio de Jesucristo. Es decir, nos conduce más allá de sí mismo. Los israelitas fueron rescatados de la esclavitud a través de esa esclavitud que los tenían los egipcios. Pero esa salvación era solo la pálida sombra, la débil sombra de la verdadera salvación de Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel se encontró con el mar enfrente, cerrado, no había nada, no había cómo cruzar, y miraron hacia atrás y miraron los carros de Faraón que venían directamente a matarlos. Y ellos se dieron cuenta que no podían autosalvarse. No podían ellos salvarse a sí mismos. Eran incapaces de salvarse a sí mismos. Mas Dios, al ver la necesidad que dependían de Dios, al ver que Dios había obrado, Moisés levantó, ¿no es cierto?, esa vara y se abrió el mar. Eso me habla de salvación. Eso me habla que Dios es el que abre el camino. Dios es el camino. Dios es la vida. Dios es la verdad. De Él se hablaba todo en el antiguo pacto. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros nos dimos cuenta que no podíamos salvarnos. Y cuando nos dimos cuenta, no porque nos dimos cuenta porque fuimos inteligentes, porque fuimos pillos, astuto, no. Nos dimos cuenta porque Él nos abrió los ojos, nos dimos cuenta porque Él nos iluminó la salvación, nos dimos cuenta que necesitábamos a Jesucristo. Como la ley, la tutora, nos guió al pueblo de Israel a sentir la necesidad, que necesitaban un sustituto, que necesitaban a Jesús, necesitaban un cordero perfecto para cubrir los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Sacrificio perfecto. De la misma forma como el pueblo de Israel se dio cuenta, no pudieron salvarse a sí mismos, tampoco nosotros podemos salvarnos a sí mismos por nuestras capacidades o por nuestros méritos. Nunca hemos sido, ni nadie ha sido salvo por la fe de sí mismo, sino que por la fe creyendo en Cristo, que es nuestra salvación. No fue nuestra fe en sí mismo, no fue nuestra fe intelectual la que nos salvó, sino que fue la fe en Cristo, porque nos dimos cuenta que no podíamos solo, nos dimos cuenta que Él era, porque Él, el Espíritu Santo, nos reveló, nos iluminó y nos dimos cuenta que teníamos la necesidad de un Salvador. Teníamos la necesidad de ser salvados, pero no podíamos solo. Mas Dios nos abrió camino de salvación, tal como estaba escondido, era la sombra de lo que Dios iba a hacer más adelante. Por eso que los antiguos profetas indagaron de la gracia, diligentemente indagaron de la gracia. Ellos pensaron, ¿cómo van a vivir estas personas más adelante en la temporada de gracia,
Ellos anhelaron esta temporada que hoy estamos viviendo. Si fue maravilloso para los israelitas tener la presencia de Dios ante ellos en medio del tabernáculo y del templo, si para ellos fue maravilloso tener el tabernáculo de la tienda donde estaban los utensilios, el tabernáculo terrenal que estaba en ese tiempo, que era como el templo, y el sumo sacerdote, según si estaba perfecto, Dios aceptaba el sacrificio de ese animal y eran perdonados los pecados del pueblo. Si eso era maravilloso, ver la gloria de Dios, aún mayor, debiéramos estar contentos porque Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre, Dios se hizo tabernáculo entre nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y así David y Salomón fueron grandes reyes, pero Jesús es mucho más grande. ¿Y qué es lo que dice Juan 1, 14? Dios, el verbo, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, o se hizo su tabernáculo entre nosotros. Qué maravilloso el poder sentir este descanso. ¿Siente usted seguridad? ¿Siente usted una seguridad en su vida? ¿Siente la paz? Dios dice: mi paz les doy, no como el mundo la da. Mucha gente busca la paz que da el mundo. Mucha gente quiere sentir paz. Si yo siento paz, porque es de Dios. Pero ¿en qué paz estoy fundamentada? No siento paz porque no tengo lo que yo quiero. Y si no esto, porque no es de Dios entonces. Juan estaba en la isla de Patmos, no tenía nada. Solo estaba rodeado de delincuentes, criminales. ¿Sintió paz Juan en medio de ese lugar? ¿Qué paz es la que usted está anhelando? ¿Qué paz es la que usted tiene? ¿Qué paz es la que usted quiere anhelar en su vida? ¿Qué es lo que le provoca paz? ¿Dónde está basada su paz? ¿En las cosas terrenales? ¿O está su paz basada en las cosas eternas? ¿Cuál fue el énfasis de la mujer? ¿Cuál fue el énfasis de Rahab? El salvarse con la familia. Fue una añadidura. Dios lo salvó. Pero ¿cuál era el énfasis? ¿Era lo temporal esa salvación? ¿O era una salvación eterna? ¿O era en que ese linaje Dios había escogido de una manera no siendo imparcial, sino que no discriminando a nadie, sino que escogió a una prostituta para que fuera del linaje, para que naciera el Mesías? Ese es el plan eterno. Eso es lo que permanece para siempre. ¿Qué es lo que te provoca paz a ti? ¿Qué es lo que más te provoca paz? ¿En qué está basada tu paz? ¿En lo eterno? ¿En lo pasajero? Porque muchas veces decimos, si yo siento paz en esto es porque es de Dios. Pero muchas veces, si no tenemos escritura, no tenemos estudio, no tomamos la palabra de Dios, solamente vamos a queremos sentir emociones, que es parte de nosotros, pero eso no es un fundamento. El fundamento es la palabra de Dios, es la que provoca la verdadera paz. Muchas veces queremos sentir y no investigar. Nos gusta sentir sensaciones, ¿no es cierto? Que todos las sentimos, pero no es un fundamento. Eso no nos va a llevar a tener una solidez en nuestro crecimiento, en nuestra madurez espiritual. El problema es que estamos detrás de los panes, de los peces, estamos detrás de las emociones, pero no estamos detrás de investigar las escrituras, de investigar el evangelio de la salvación en Jesucristo. Recuerdo
hace unos 3 domingos atrás, hablaba con respecto a Santiago. ¿A qué se refería Santiago cuando hablaba de que fue justificada por las obras? Está hablando de obras horizontales, no verticales. Somos salvos solamente por fe en Cristo. La justificación por las obras que está hablando Santiago, estaba diciendo que por las obras, es decir, la fe que no produce obra. ¿Y qué obra estaba hablando? ¿Cuál era el contexto? Era que sentaban a los ricos en primera fila y eran imparciales con los creyentes, y con aquellos que eran de escasos recursos los ponían atrás, y ni siquiera le ofrecían asiento, sino que le decía quédate en pies atrás, y al que tenía recursos, al que mostraba con sus anillos cuántas riquezas tenía, lo sentaban en primera fila. ¿Cuáles son tus obras? Las obras no es el auto, la casa. Las obras no son las cosas materiales. Las obras son nuestras actitudes. Las obras son cómo somos nosotros. Si Dios no fue imparcial al coger a Rahab, usó gracia, por gracia fue llamada, y la escogió para ser el linaje de Jesucristo. Ese era el problema que tenía la iglesia en ese momento. Entonces nuestras obras no nos pueden justificar ante Dios, solo por fe. Solo nosotros, ¿no es cierto?, mostramos nuestra fe a nuestro alrededor, a no siendo imparciales, no discriminando a nadie, no congraciarme con el que tiene y rechazar al que no tiene nada. Es fácil el evangelio así, hacerse amigos con los que tienen, con los exitosos entre comillas, pero nadie quiere estar con el desamparado, con el pobre, con el débil, con el desnudo. ¿Cuál es tu paz? ¿En qué descansa nuestra paz? ¿Descansa tu paz en las cosas materiales? ¿Descansa tu paz en el sueldo de fin de mes? ¿Tu paz es tu jefe? ¿Tu paz es tu estudio? ¿Tus capacidades? Son añadiduras que Dios las da. Y obviamente tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Pero no es nuestro descanso. Nada hemos logrado si solamente tenemos nuestras manos llenas de anillos, como decía el apóstol Juan, que la misma iglesia, los mismos líderes sentaban a los que tenían recursos y a los que no, te paras atrás. Esas son las obras que mostramos al mundo, las verdaderas obras, no siendo imparciales con el desnudo, con el pobre, con el necesitado. Me cae bien el que tiene, ¿no es cierto? Me cae bien al exitoso, me cae bien y quiero estar con él porque me gusta, me da fuerza. ¿Quién es el que realmente nos da fuerza? ¿Quién es realmente el que nos da cada mañana, nos da el poder discernir, el poder levantarme en la mañana, el que me da el oxígeno? El problema es que estamos llenos de panes y peces, pero en nosotros no hay nada eterno. No hay nada eterno en nuestra vida. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. De nada sirve amontonar, juntar, tener, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, ¿quién somos nosotros para juzgar a aquellos que no lo tienen, ¿no es cierto? ¿Quién somos nosotros? Cuando tú y yo nos sentimos buenos, es porque estamos en una secta. Eso le compartí a mi esposa yo antes de ayer. El problema es cuando la gente se cree buena. Yo creo que tiene que salir arrancando de ese lugar.
Hay gente que se cree muy buena. Nosotros somos declarados justos, pero no somos justos. Y mucha gente se cree buena porque va a la iglesia, porque ayuna, porque ora, porque diezma, porque ofrenda. Y todas esas cosas hay que hacerlas. No estoy diciendo que no hay que hacerlas. Pero cuando tú y yo nos creemos buenos, tenemos que autoanalizarnos. Pablo dijo, yo soy un desgraciado, un vil desgraciado. Pablo dijo, yo no le he ganado a nadie. Yo todo lo que he alcanzado ha sido porque Dios alcanzó las cosas, me las acercó a mí, me las alcanzó. Dios me alcanzó la salvación. Si tú crees que eres salvo porque fuiste inteligente, tú crees porque eres salvo porque fuiste encachado y viaracho, ¿no es cierto? Como dice un chileno, audaz. No es por inteligencia humana esto. Es la obra de Jesucristo. Es el Espíritu Santo revelando la salvación de tu vida y de mi vida. Por eso es que es peligroso creerse bueno. Muchas naciones hacen de todo. Y Chile muchas veces quiere alinearse y ser igual a otros países. El pueblo de Israel le exigió, los ancianos que eran líderes, le exigieron a Samuel, queremos a un rey, igual que todas las naciones. Querían reemplazar a Dios por un rey, por un hombre. Y ese hombre falló. Y el pueblo de Israel cayó en maldiciones. El problema es que, ¿por qué queremos reemplazar? ¿Cuál es nuestra motivación que hacemos las cosas? ¿Cuál es nuestra motivación que tenemos? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Quiero ser igual que el otro? ¿Quiero ser igual que el vecino? ¿Quiero ser igual que el vecino que se compró una casa de 10.000 UF? ¿O se compró un auto, un Audi? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi paz? ¿Mi paz es el auto? ¿El que está estacionado afuera? ¿Mi paz es lo que yo he alcanzado? Dios no habla en esta hora, nos dice, yo te voy a alcanzar esa salvación. Y por eso es que Dios nos ha mandado a predicar. No estamos tonteando, teniendo radio ni hablando porque no tengo nada que hacer. Fue Dios el que ha enviado a hablar de salvación, a hablar de gracia, a hablar que necesitamos a un sustituto, a un cordero, a Cristo. Él es el único que puede quitar el pecado de nuestras vidas. Sí, somos humanos, nos equivocamos, fallamos. Pero ante el Padre estamos justos por la obra, no por nuestras obras. Nuestras obras no nos justifican ante Dios para salvarnos. Sí, ante los demás tenemos que tener buenas obras. No ser indiferentes, no ser imparciales, no ser mal agradecidos, perdonar a aquellos que nos han hecho daño, olvidarnos de nuestro pasado, olvidarnos de nuestra vieja y antigua vida que teníamos, olvidarnos de aquellos que nos dañaron, olvidarnos de aquellos que no nos apoyaron, olvidarnos de todo, porque nosotros, cuánto daño hemos hecho, cuánto daño le hicimos a Dios. Todos merecíamos la muerte, todos merecíamos ser condenados, pero Dios suplió un sustituto, un cordero, como dijo Abraham, otra sombra débil del cordero que era Cristo. Cuando Abraham iba camino con su hijo Isaac, Isaac no era el sacrificio, Isaac no era el cordero, Isaac no era el sustituto, sino que era el cordero que Dios iba a proveer. ¿Y cuál era? Ese cordero que estaba enredado en aquellas ramas. Mas Isaac no era el sacrificio perfecto,
no era ese sacrificio. Cristo era el sacrificio perfecto. Mas Dios tomó nuestro lugar en la cruz. Yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé cuál es tu rabia, yo no sé cuál es tu molestia, por qué te molestas tanto, por qué sientes tanto odio, por qué sientes tanto rencor. No sé, solo yo te puedo decir que solo Dios puede cubrir esa área, solo Dios puede sanar esa área, solo Dios puede ocupar ese lugar y sacar de raíz toda amargura, toda pérdida. Solo Dios puede cubrir esa paz, ese dolor, esa falta. Quizás no creciste con tu mamá, quizás no creciste con tu papá, quizás te abandonó tu mamá, tu papá, quizás te abandonaron los que más. Pero Dios dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo no te voy a abandonar. Yo estoy contigo. Yo soy tu sustentador, yo soy tu protector, yo soy tu salvador. Sobre todas las cosas, yo soy el sustituto que pagué por ti en la cruz por tus pecados. No solo los de ayer, sino que los de hoy y los de mañana. Eso cuesta, a mucha gente le cuesta. ¿Cómo Dios también cubrió los pecados de mañana? De mañana también. Los pecados eternos. Por eso que necesitamos un sustituto. Necesitamos a un Salvador. Que Él, el único que puedes ayudarnos. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Oremos juntos. Que Dios nos ayude. Señor, gracias por esto. Gracias porque podemos transmitir tu palabra, tu evangelio, Señor. No es un evangelio de hombre, es un evangelio eterno, es un evangelio no temporal, sino que es un evangelio que nos ayuda a descansar. Tú eres nuestro sabbat, tú eres nuestro descanso, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra luz que salió y se reflejó, se reveló en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayuda a aquel que está débil. Ayuda a aquel que necesita de ti, Señor. Revela todo lo que ellos han oído alguna vez, Señor. Nadie va a ti, Señor. Dice que eres tú el que nos arrastraste a ti. Nadie va a ti. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, solo tú nos puedes arrastrar al Padre. Solo tú nos puedes tomar y arrastrarnos ante el Padre. Porque no es con nuestras obras, no es con nuestros méritos, no es con nuestra inteligencia, no es con nuestras fuerzas humanas, sino que es con la obra, la fuerza de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, yo bendigo a todos aquellos que están escuchando, los que van a oír, los que van a escuchar, a los que necesitan de ti, necesitan un Salvador. Provee salvación para muchos, Señor. Gracias por esta instancia, por el privilegio de predicar esto eterno, por escogerme a mí para predicar tu palabra y poder transmitir tu evangelio que ha hecho tanto bien a nuestra vida. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima transmisión. Bendiciones. Chao, chao.